Hola frikis, bienvenidos a la telaraña de Parker. Hoy traigo el tercer y último vídeo de Eternal Darkness. En este último vídeo voy a repasar la historia del juego en sí, no la del desarrollo, sino la historia de la trama. Y vamos, con todo el lujo de spoilers, voy a contar un poco pues, lo que va pasando a lo largo de las distintas pantallas en las que vamos manejando los distintos personajes y que llegamos al final del juego, básicamente. Entonces, primero voy a hablar de eso, de los distintos capítulos, voy a hablar de hecho de cada capítulo individualmente y luego al final pues algunas curiosidades y unas pequeñas conclusiones. Entonces, el primer capítulo, el capítulo que se titula El Elegido, está protagonizado por Pius Augustus y se desarrolla en Persia en el año 26 a.C. Manejamos a este Pius Augustus, que es un centurión romano enviado a Persia a buscar un artefacto. Entonces acaba encontrando la ciudad prohibida y acaba encontrando este artefacto. Tiene que elegir entre tres artefactos, como ya he dicho, y al elegir uno, digamos que se vincula con un antiguo y se convierte en el siervo del villano al que vamos a enfrentarnos a lo largo de una historia que se desarrolla a lo largo de 2000 años, más o menos. El capítulo 2 sería la obligación del dios cadáver y en él manejaríamos a Elia en Camboya en 1150. Esta Elia es una bailarina que acaba encontrando la ciudad templo, este templo que comenté ya en anteriores vídeos, que se ubica en Camboya, y a lo largo pues, de este templo quiere huir y acaba encontrando sin querer la esencia de Mantorok, una esencia de Mantorok, y bueno, aunque acaba siendo asesinada por Pius Augustus, este no sabe que ella guarda esa esencia en su cuerpo y entonces su fantasma la mantiene. El capítulo 3, Sospechas de conspiración, está protagonizado por Anthony en la catedral de Amiens y se desarrolla en Francia, en Amiens, en el año 814 d.C. y este Anthony es un seguidor de Carlomagno que le lleva un mensaje privado, pero lo acaba abriendo, mal por él, y recibe un conjuro que iba para Carlomagno que lo va convirtiendo poco a poco en zombie. Entonces, en esta pantalla, por así decir, lo que tenemos que hacer es intentar encontrar a Carlomagno y encontrar una llave para poder entrar a la habitación en la que sabemos más o menos a mitad de la misión que está él, para advertirle de que quieren matarle, mientras poco a poco nos vamos convirtiendo en zombie. Al final de la misión, digamos, llegamos a Carlomagno, pero llegamos tarde, justo acaba muriendo y queda el pobre Anthony encerrado en Amiens como zombie. El capítulo 4, El regalo de la eternidad, protagonizado por Karim en Persia, en la ciudad prohibida, en el año 565. Bueno, pues tenemos a Karim, que es un chico que está enamorado de Chandra y que básicamente le pide que vaya a la ciudad prohibida por ella para traerle un objeto. Este objeto acaba resultando ser una esencia de un ancestro. Entonces, digamos que Karim acaba consiguiendo esa esencia y al final del capítulo recibe una visita de Chandra, una especie de Chandra ya fantasmal, que le dice que si se sacrifica y muere, por así decir, vivirá eternamente como fantasma junto a ella y custodiarán juntos esta esencia. Tendríamos luego el capítulo 5, El horror acechante, protagonizado por Maximilian Roivas. Este se desarrolla en la mansión Roivas en Rhode Island en el año 1760 y básicamente es un noble del siglo XVI que pues decide explorar la mansión que ha heredado. Me parece que morían los padres en circunstancias un poco extrañas y tenía algún recuerdo como chungo. Y bueno, lo que no sabe él es que al ponerse a explorar esta mansión va a acabar descubriendo que bajo ella se encuentra la ciudad de Enja, que es una ciudad antigua, más antigua que la propia humanidad, y que, bueno, pues al final, cuando la descubre, entra en esta ciudad y acaba escapando de ella e intenta advertir a todo el mundo de que esta ciudad existe, de que está bajo su casa y que, pues básicamente, hay que ir a por ella, destruirla o lo que sea. ¿Cómo acaba la cosa? Pues con él encerrado en un psiquiátrico por lo que está contando. Luego tendríamos el capítulo 6, Un viaje al corazón de las tinieblas, protagonizado por Edwin Lindsay, que bueno, se desarrolla en Camboya en el año 1983. Este arqueólogo, pues eso, busca un artefacto en Camboya acompañado por un mecenas, que como ya comenté en el anterior vídeo, pues este mecenas resulta ser Pius Augustus, que pues una vez llega hasta allí lo quiere matar, pero bueno, al final acaba escapando. Y a lo largo de esta misión en la que vamos descubriendo este templo, intentando escapar de él, acabamos encontrando el cadáver de Elia, que nos entrega la esencia de Mantorok, que sigue custodiando desde que murió, y que bueno, nosotros al final del capítulo llevamos en una especie de vídeo final a Edward Roivas para que él pues vaya acumulando un poquito las esencias, creo que no sé si eran 3 las esencias de Mantorok,
Y este es uno de los capítulos ya más ligados al presente, o sea, de los más cercanos a la historia con Alex. Después tendríamos el capítulo 7, Herejía, en la que manejamos a Paul Luther en la Catedral de Amiens en 1485, que es un fraile franciscano que viaja a la catedral, como ya he comentado, pues a buscar una reliquia, la mano de Judas me parece, y es recibido por el arzobispo Philippe Augustin, quien le encierra porque, oh sorpresa, es Pius Augustus, que siempre está en todas partes, y otro monje trata de ayudarle, y bueno, pues Paul trata de escapar, pero además trata de destapar toda la herejía que hay en esta iglesia, y bajo la iglesia, en las profundidades, se acaba teniendo que enfrentar con el guardián del artefacto y es asesinado por este. El capítulo 8, La ciudad prohibida, protagonizado por Roberto Bianchi, en Persia, en 1460, en la ciudad prohibida. Tenemos a este arquitecto que es un arquitecto italiano capturado por un conquistador militar que a ver quién es, y bueno, que está construyendo una especie de pilar bajo la ciudad prohibida. Es enviado a inspeccionar pues las distintas zonas del mapa para confirmar si se puede o no construir, pues algo así como que te mandan a ir a distintas habitaciones, o sea, tu misión es ir a varias habitaciones, explorarlas, ver que están bien y ya está, simplemente eso. Y inspeccionando acaba encontrando a Karim, que es el guardián del artefacto, que se lo acaba entregando a este Roberto, al ver que es un elegido. De hecho iba a acabar con él, pero cuando ve que es un elegido le entrega el artefacto para que lo custodie. Tras investigarlo todo, decir que, bueno, pues básicamente que es una especie de ciudad llena de monstruos y tal y cual, al final es enterrado vivo en una torre por Pius, que es este conquistador que utiliza pues eso, para crear una especie de sacrificio gigante junto a más gente. Después tendríamos el capítulo 9, Una guerra que acabará con todas las guerras, protagonizado por Peter Jacobs en la Catedral de Amiens, en Francia, en 1916, que es un reportero de guerra en la Primera Guerra Mundial que acaba en la catedral, que es un hospital de campaña, y bueno, acaba descubriendo bajo la catedral pues todo este entramado, todo lo que pues, el padre Luther quería destapar, y acaba enfrentándose a este guardián que custodia uno de los artefactos, de los artefactos de Mantorok, y él sí que le vence. Nos cuesta, pero lo acabas venciendo, y 63 años después le entrega este artefacto a Edward Roybas. Tendría así ya Edward la segunda, digamos, pieza del rompecabezas. Luego estaría el capítulo 10, El legado de la oscuridad, en el que manejamos al doctor Edward Roybas en la mansión Roybas en Rhode Island en el 1952, y bueno, el abuelo de Alex empieza a investigar en la mansión porque descubre el espíritu de su antepasado Maximilian, que le pide que destruya la ciudad de Enga. Para eso, pues lo primero que tiene que hacer es vencer una especie de vampiro, lo llaman, que hay en la mansión. Es una especie de demonio, hay unos demonios que tienen forma como de humanos, pero con una especie de garras, y este se hace invisible y se te va apareciendo. Y entonces la verdad es que me costó bastante acabar con él porque era muy pesado, y además es que no me daba tiempo, aparecía y no me daba tiempo a atacarle y a curarme y no sé qué. Cada vez que intentaba hacer algo se me tiraba encima, es bastante cansino. Pero bueno, una vez acabas con él, tienes que bajar a la ciudad y destruirla con una especie de mecanismo mágico. Al final del capítulo, digamos que se desarrolla una especie tenemos un vídeo en el que se ve como años más tarde es asesinado por otro monstruo muy parecido al vampiro este. Y bueno, esto da lugar un poco al comienzo del juego. El capítulo 11, Cenizas a las cenizas, protagonizado por Michael Edwards, se desarrolla en Persia, en la ciudad prohibida, en 1991, y bueno, es un bombero de estos que apagan fuegos con explosivos en la guerra del Golfo, y acaba, no sé, por una explosión acaba dentro de la ciudad prohibida, y investigando la ciudad acaba descubriendo el espíritu de Roberto Bianchi. Este le encarga que le lleve, que custodie el artefacto, y bueno, estamos en 1991, ya prácticamente en la fecha en la que se desarrolla el juego con Alex, y pues después de volar la ciudad, que acabas volando la ciudad y saliendo corriendo por patas del sitio, le lleva el artefacto a Edward Roybas, que se hace así ya con los 3 artefactos que necesitaba, los 3, digamos, piezas de Mantor. Y por último tendríamos el capítulo 12, la batalla final contra la eterna oscuridad, en la que manejamos ya a Alex Roybas como protagonista de la pantalla, en la mansión Roybas en el año 2000. Y bueno, Alex debe enfrentarse a Pius. Esto la verdad es que lo jugué en su momento, el juego me lo pasé cuando era pequeño, pero la verdad es que lo he vuelto a jugar y me he quedado aquí. O sea, he desbloqueado he tenido que ir a una especie de observatorio que tiene en la mansión y lo he desbloqueado la entrada a la ciudad de Enga, pero no he bajado porque no me he tenido tiempo. Y nada, en principio ahí lo que tienes que hacer es varios, digamos, misiones de estas repetitivas, varios puzzles repetitivos que te acaban llevando a un enfrentamiento final con Pius Augustus,
y bueno, pues un poco con ayuda de los elegidos pues tienes que acabar con esta eterna oscuridad y digamos librar de la ciudad a la humanidad. Como algunas curiosidades del juego, tampoco hay muchas, pero bueno, me gustaría comentar, por ejemplo, que hay una especie de esencia amarilla que aparece a veces, pero que no está conectada con ninguno de los antiguos y no se creó ninguna trama específica para ella. Al principio sí que estaba previsto, pero al final no se pudo, no se creó, no sé exactamente por qué, no sé si se dejó o simplemente pues era demasiado información para el juego, se hacía demasiado largo. Decir también que Denis Dyack, el creador, trató de conseguir pues, la creación de una secuela espiritual del juego, sería Shadow of the Eternals, y se creó un Kickstarter en el que yo recuerdo haberme apuntado. De hecho estaba yo muy contento y muy ilusionado, iba a ser un juego en principio para Wii U, pero al final no salió adelante. Decir también que Nintendo sigue renovando la licencia, aunque por ahora no se ha hecho nada con ella. Y que bueno, algunos ejemplos más de las pérdidas de cordura, pues como algunos que he comentado, pero vamos, serían por ejemplo la angulación de la cámara, la partida que parece que se va a borrar, una subida de volumen, un mensaje de error, un pantallazo azul, o que parecía que la consola se había roto. Y bueno, decir que al parecer el favorito de Dyack era en el que parecía que se borraba la partida. Esto es algo que a Miyamoto al principio le daba miedo hacer, le costaba porque pensaba que podría haber alguien que se enfadara y tirase la consola, la rompiese, lo que fuera. Pero bueno, se arriesgó porque básicamente estaban haciendo algo que no se había hecho nunca y le parecía pues curioso. Como breves conclusiones, ¿qué decir? Pues que es un juego que a lo mejor no es muy conocido, aunque yo creo que bueno, la gente de nicho sí, o sea, es un juego que es un poco de culto, pero vamos, a lo mejor no es un juego de estos que todo el mundo conoce, pero que he podido volver a jugar y la verdad es que me ha vuelto a gustar muchísimo. O sea, habiendo jugado un juego de GameCube ahora, me parece un juego que es muy disfrutable incluso ahora. Y de hecho pues me gustaría que acabasen sacando una segunda parte en algún momento, introduciendo cosas como lo de la cordura, lo de atacar a las distintas partes. Es cierto que esto ya existía en algunos otros juegos, apuntar a distintas partes, pero bueno, lo metían de una forma muy orgánica. La trama estaba muy bien, la historia me parece muy chula, oscura y tal y cual, todo muy Lovecraftiano. Y no sé, en general es un juego que me parece que está muy bien, que si tenéis la posibilidad de jugarlo de alguna forma, que no lo dudéis, y que es muy recomendable. Y bueno, hasta aquí estos vídeos de Eternal Darkness, este último vídeo. Y si os ha gustado, como siempre, un buen like y suscribiros al canal.